en nuestro curso de ANSYS. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver algunos análisis ya que han sido completados y archivados y los vamos a ir repasando en todos los puntos. Vamos a ver si es posible, en todo caso, me parece que todavía no logro resolver el tema de Fluent, pero lo que puedo hacer es compartirles luego un video que tenía grabado en el que se detallan los procedimientos para realizar un análisis en Fluent. Lo que podemos hacer en esta clase es yo les muestro, podemos ver, analizar los resultados que se pueden generar y ya les comparto un video complementario en el que estaría el procedimiento, ¿no?, para efectuar en ANSYS Fluent. Voy a empezar a grabar la clase. Bien, entonces ya estamos listos. En este caso lo que vamos a hacer es completar los análisis de fatiga que habíamos visto, ya habíamos tocado ese temita, y vamos a ir viendo análisis de tipo de dinámica de fluidos, otros análisis complementarios, ¿no?, que complementan la fatiga y estos temas. Por ejemplo, acá. Aquí hay un análisis que podemos revisar, un análisis de tipo estructural y un análisis de tipo térmico para un mismo componente. Me parece que este era un recipiente a presión. Entonces voy a ingresar directamente a la parte de modelado para mostrarles, a la etapa del setup, para mostrarles entonces cómo se estaría representando, en este caso, este modelo. No sé si hay algún mensaje que ha partido acá. Creo que sí.
bueno, algo como un problema con mecánica, ¿no? Tengo este mensaje. Lo voy a buscar abrir desde esa versión de ANSYS. Entonces, primero veríamos un análisis eh, bueno, un análisis completo de soportes, ¿no? Donde habíamos tocado ya todo esto. Solamente vamos a repasar los resultados. Bueno, acá no sé si aparece algún mensaje en particular, creo que no, pero está tardando bastante tiempo en levantarlo. Ok, bueno, en primer lugar tendríamos, de hecho creo que está. Acabo de buscar en todos los archivos, ¿no? Acá tienen tres tipos de archivos. Bueno, voy a tratar de abrir un archivo WPZ. Ya, bueno, está bien. En primer lugar sería un análisis, veríamos este análisis de soportes, los resultados que nos habría generado este estudio.
Y bueno, acá creo que está tardando demasiado en reaccionar los archivos analizados. Vamos a hacer un estudio nuevo, entonces vamos a realizarlo desde cero para, bueno, volver a familiarizarnos con la secuencia. Entonces, yo lo voy a hacer en esta versión que está funcionando bueno, relativamente mejor. Entonces, en este caso sería para realizar estudios, por ejemplo, de presurización en recipientes a presión. Vamos a hacer un estudio estructural de un recipiente a presión. En este caso nos tocaría realizar un estudio de tipo estático estructural, pero en el que vamos a incluir varios escenarios de carga. Entonces, en el caso, agregaríamos este a nuestro estudio estático estructural. La geometría va a ser justamente una versión simplificada de un recipiente a presión, que puede ser una torre, podría ser un tanque tipo salchicha, un drum, o un recipiente cilíndrico, ¿no? Que puede acumular fluido a presión. Entonces vamos a hacer el análisis estructural de esa pieza. En cuestión de materiales, vamos a manipular entonces el acero estructural, el acero básico. En cuestión de la geometría, voy a importar un archivo acá. Que vendría a ser el diseño de un tanque horizontal, de un tanque en posición horizontal. Bueno, vamos a utilizar una versión dibujada, por ejemplo, podríamos utilizar la versión dibujada en AutoCAD, que vendría a ser este archivo. Para poder exportar de AutoCAD o importar dibujos de AutoCAD, lo que se puede hacer es exportar desde el AutoCAD a un formato también de intercambio, y en este caso el formato de intercambio es una extensión tipo .sat o Standard ACIS Text, o tal vez en un formato .step, que esas dos extensiones nos permiten sacar, el AutoCAD nos permite sacar esas dos extensiones. En este caso lo voy a reconocer como este archivo .sat. Entonces se va a abrir y ya dentro del módulo vamos a verificar entonces, a crear el mallado para esa geometría y lo vamos a revisar. Este recipiente es, bueno, relativamente sencillo, es un cuerpo cilíndrico con unas cuantas bridas de conexión y los apoyos, son los asientos. Por lo general, lo que se dimensiona en ese tipo de recipientes a presión es que vayan a soportar entonces cargas de presión, cargas operativas, en este caso están la presión de operación, que puede ser variable, no necesariamente estático, fuerzas y cargas de temperatura, ¿no? Cargas térmicas. Vamos a incluir esos escenarios y probablemente desplazamientos en las tuberías. Entonces, las conexiones pueden soportar cierto desplazamiento o deformación en algunas bridas o boquillas, ¿no? Entonces, en particular, eso es lo que vamos a modelar acá. Bien, entonces, este vendría a ser el diseño del recipiente a presión. Es un tanque cilíndrico que tiene algunos elementos, ¿no? Como una conexión de entrada, unas cuantas conexiones de salida. Tiene una sección donde se puede acumular un líquido. Este es un separador de fases normalmente. Dentro del recipiente se acumula, por ejemplo, una cierta cantidad de líquido y en la parte superior queda
una segunda fase en forma de vapor, ¿no? Y de hecho, y si hubiera un otro líquido más pesado, se puede acumular en la parte inferior de este otro cuerpo, ¿no? Pues acá lo que haríamos es, bueno, vamos a ver que hay tres secciones. Y lo primero que haríamos es crear un mallado que no nos exceda el límite, ¿no? En, en todo caso, este diseño está representando ya directamente la pared metálica, ¿no? Todas las planchas que se han ensamblado para formar el tanque. Por lo tanto, ese hueco por dentro habría que revisarlo o verificarlo. Bien, bueno, si hacemos mallado de esta forma, probablemente salgan pocos elementos. Si reviso aquí en las estadísticas, bueno, 23.000 nodos más o menos. Podemos hacer un tamaño de elemento un poco más fino en ciertas regiones, como por ejemplo estas regiones de las boquillas. Puedo agarrar y hacer, por ejemplo, seleccionar las superficies, probablemente esta también, y alguna otra superficie que tenga. Sí, esa esencialmente. Voy a seleccionar un control de tamaño en estas regiones. Para asignar un tamaño adecuado, bueno, voy a poner esta escala más o menos. Pues en metros estamos alrededor de 7, 6, 5 centímetros más o menos, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar elementos de tal vez medio centímetro o un poco menores, entonces 5 milímetros o menos, ¿no? Podrían ser en ese sector. Entonces voy a agregar un mesh, clic derecho, insertar un sizing, habiendo seleccionado las superficies. Esta región es donde quiero que se afine un poco el mallado. Entonces voy a poner un sizing o incluso un refinamiento nada más. Vamos a poner un sizing de 5 milímetros. Entonces, esto está en metros, entonces me quedaría 5 a la menos 3. Y a ver, con eso veríamos cómo se puede recrear un mallado con un poco más de finura en estos elementos. ¿Qué preguntas podemos responder, por ejemplo? Entonces, ¿cómo funciona esto o cómo se distribuyen las tensiones, tanto de térmicas como de operación, de presiones y otro tipo de cargas que se puede considerar, que son las más débiles? Otro elemento es que he puesto, bueno, un poco a propósito, algunas conexiones que tienen alguna placa de refuerzo, un refuerzo, y otras brigas que no tienen ningún refuerzo. Y la pregunta sería saber si justamente estas perforaciones o estas ranuras debilitan en ese sector la pared del tanque. O en general se comporta de forma similar esta pared del tanque que la pared perforada. ¿No? Y otra cosa que vamos a tratar de modelar es qué pasa si las temperaturas varían, como cuánto con la dilatación térmica que sucede y si eso puede causar problemas, digamos, en los anclajes, ¿no? El tema de que el recipiente se dilate y aumente de tamaño.
Bien, mientras eso se va procesando, podemos ir detallando un poco más gráficamente qué es lo que vamos a modelar acá. Bueno, entonces, el primer escenario que vamos a modelar es el tema de la presión interior, ¿no? Entonces, al interior del recipiente vamos a poner todo el interior del recipiente un fluido que está presurizando, ¿no? Entonces, que ejerce presión sobre todas las paredes interiores del recipiente cilíndrico. Y entonces, ¿cómo afecta eso? Bueno, cuál es el comportamiento de tensiones debido a esa presión, que sería considerada como la presión de operación. Ese sería un primer escenario, ¿no? Otro tema sería evaluar el tema de la temperatura. Entonces, ¿qué tal si esto parte originalmente a 20 grados centígrados y sufre entonces por justamente ya la operación? Se tendría el tema de incremento de temperatura, por ejemplo, hasta unos 70 grados centígrados. Entonces, sería cambio a temperatura de operación, una modificación de temperatura. Luego también, ¿qué sucede si entonces aparte de incrementar la temperatura interna del recipiente, también luego se da que las tuberías que están conectadas a las boquillas se desplazan? Aquí lo voy a dejar así. Y sufren desplazamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un desplazamiento en esta dirección. Y esta otra tubería puede sufrir un desplazamiento en esta dirección. Delta 1 y acá un delta U2, ¿no? Algún desplazamiento debido a las dilataciones o movimientos en las tuberías, ¿no? Que conectan a los equipos. Y por último, podríamos modelar, por ejemplo, los soportes de esta forma. Entonces, habría un soporte rígido acá. Esto con juntas atornilladas, con pernos y tornillos. Y este, por ejemplo, elemento que pueda ser, ¿qué pasa si, por ejemplo, también es rígido? ¿Y qué pasa si más bien tiene cierta flexibilidad y puede incrementar el tamaño, ¿no? Podemos ver esos dos casos. ¿Qué sucede si los dos apoyos son rígidos y entonces nos dan cero desplazamiento acá? O, por el contrario, tendríamos acá una especie de guía, nada más un canal de guía, donde esto pueda deslizar, ¿no? Un patín. Entonces, que permita el movimiento bidireccional de la superficie, ¿no? Entonces, como tipo un apoyo en tipo patín o el apoyo en tipo empotrado, ¿no? Bastante rígido. Bueno, anclado, un apoyo por anclaje. Entonces, el tercer aspecto que estamos considerando sería las cargas en tubería, ¿no? No voy a poner directamente las cargas en bridas. Eso, entonces vamos a considerar esos tres aspectos en nuestro análisis. Si se fijan, hay al menos tres circunstancias diferentes donde se evalúan tres cosas diferentes, ¿no? Eso va a darnos un escenario con tres casos de carga, ¿no?
Bueno, es una malla bastante refinada acá. Lo que voy a hacer es... Ok, bueno, vamos a ir viendo qué condiciones se modelarían. En la presión podemos trabajar con unos 8 bares de presión, por ejemplo. Bueno, ya cercano a los 10. 10 bares de presión, la temperatura podemos subir hasta unos 70 grados centígrados, desde los 22 grados centígrados hasta los 70. Y podemos ver el tema de los desplazamientos, por ejemplo, que alcanzan valores, en un caso, valores limitados por debajo de 6 milímetros por metro, que ya sean apreciables. A ver, me voy a dar un momentito más por el tema de mallado, creo que ya me está ocurriendo. Si no, lo podemos configurar en el modo básico, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, acá ya se genera un mallado, ¿no? Luego lo que seguiría sería definir condiciones de soporte y cargas. Entonces, podemos poner primero los soportes. Modelaríamos como teniendo uniones acá
unidas por tornillos a una fundación, a un cimiento. Entonces, en este caso, en la parte estática estructural insertaríamos, vamos a poner un soporte fijo en una de estas superficies, en este lado, por ejemplo. Y por el otro lado, nos tocaría hacer un soporte, puede ser fijo, de hecho. Si es fijo, significa que esos dos extremos no se mueven, y podemos ver que en sí esa condición no es tan real por un aspecto, pero podemos empezar viendo esto. ¿Qué tal si yo coloco ese soporte en tipo fijo también? Significa que si el recipiente crece de tamaño por dilatación térmica, bueno, las patas no se están moviendo, ¿no? No se está agrandando la base, y se están desplazando los elementos en la base. Ya, luego tendríamos que definir la presión al interior del recipiente. Lo voy a girar hasta acá. Ya. Entonces, para seleccionar, bueno, definir la presión, vamos a seleccionar primero todo lo que es paredes interiores. Para esto lo que se puede hacer es colocar eso en una vista que pueda pasar por el plano medio y definir con esta opción un plano de corte, ¿no? Entonces podríamos trazar un plano de corte vertical, un poco más inclinado para apreciar algunos detalles extras. Bueno, y haciendo esto, entonces podríamos seleccionar con este filtro de caras y todas las partes interiores del tanque donde va a actuar la presión. La presión actuaría en todas las superficies internas del recipiente, ¿no? Entonces sería por acá al interior, y también lo mismo por este lado interior de los tubos. Bueno, acá tenemos una cosa en particular que sería únicamente una parte de la pared es afectada por la presión, ¿no? Que sería toda esa parte. Ya, listo. Entonces, lo que estoy haciendo es seleccionar todas las caras interiores del recipiente, ¿no? Con la ayuda del control de clic. Y una vez que las tengo todas listas, podemos hacer lo siguiente. Con clic derecho, elegir seleccionar todas las superficies o crear una lista nombrada, ¿no? Con algún nombre en particular. Eso que sea todo lo que son las paredes interiores. Y luego nos puede ser útil también, bueno, luego definir las regiones donde tendríamos desplazamientos en las tuberías, por ejemplo. Pero eso ya lo vamos a hacer porque relativamente no va a costar tanto implementarlo sobre estas caras que ya disponemos. Entonces, con esa parte del mallado completada y de la división de áreas, podemos proceder a la simulación, ¿no? Al dibujo y a la simulación. Bien, entonces condiciones de carga interiores, vamos a poner, por ejemplo, en primer lugar la presurización del equipo. Entonces vamos a poner un valor de presión de alrededor de 8 bares. Esto se ve aquí, ¿no? En la definición de presión. Tienen la presión en pascales, o se puede cambiar. Se puede cambiar cualquier unidad. Bueno, que van a ser entonces 8 bares, por ejemplo, con lo que vamos a trabajar. Convertido a pascales serían como 800.000, ¿no? 8 por 10 a las 5 kilopascales. Pascales. Ya, perfecto. Entonces, la presión está definida con este valor y la aplicación, bueno, se va a hacer no a la geometría, sino a quien tiene la opción de
a buscar la selección que tiene un nombre, ¿no? Que está nombrada. Aquí seleccionamos esa que se llamaba paredes interiores. Bien, entonces eso sería para definir la presión, ¿no? Name at selection, el nombre de la selección, el nombre que hemos puesto de estas superficies y el valor de la presión convertido a 8 por 10 a la 5 pascales. Ok, bueno, si nos fijamos, la presión está insertada con una carga que tiene dos partes, ¿no? Una etapa cero y una etapa de carga final. Y luego podemos insertar una condición extra, que sería una condición de temperatura. Luego de presurizar el recipiente, el proceso empieza y calienta, por ejemplo, el fluido y se estabilizan las temperaturas. En ese caso, habría una carga más en una siguiente etapa, que sería la carga térmica. Entonces acá voy a poner igual a los 2 segundos mismo valor de presión, pero vamos a hacer aparecer ahora una carga térmica. Vamos a insertar. En el caso del recipiente de presión podemos manipular la temperatura del cuerpo. A ver, acá estoy buscando igual el tipo de carga. Momento, desplazamiento. Presión. Bueno, a ver, lo que voy a hacer es... voy a agregar lo que son tensiones para la resolución, ¿no? Entonces voy a marcar acá, vamos a verificar deformaciones, total, por ejemplo, y las tensiones. Y acá mismo ahorita no aparece la opción de temperatura, pero vamos a... ya. Bueno, por alguna razón no me aparecía antes esto. Y en la parte de estática estructural podemos insertar también una condición de tipo térmica, una condición térmica. Entonces acá podemos agregar, por ejemplo, todo el cuerpo superior, a todo el bloque acá arriba, todo este cuerpo del cilindro, un valor de temperatura de operación, que por ejemplo podría superar los 22 grados centígrados, 70. Lo que queríamos ver con este valor es que lo estableceríamos entre el instante 1 y 2. Lo que puede ser es pasarlo a un instante 2 y acá esto seguiría siendo 22. Y así tendríamos esta distribución de temperaturas, ¿no? Primer instante inicial a 22 grados centígrados, luego de una primera carga de presión, esto se sigue manteniendo a 22, y luego posteriormente la temperatura se eleva a 70 grados centígrados. Eso es un poco el detalle gráfico. Bien, entonces, bueno, como parte de la solución también podríamos ver las deformaciones unitarias o la energía total. Vamos a, por ejemplo, visualizar la energía de deformación o la deformación unitaria, también equivalente a la normal. Y
para comprobar si tiene similitud con la tensión máxima en el cuerpo. ¿Se resuelve? Ya bien, vamos a darle un momentito al programa para que se resuelva y vamos a ver luego los resultados. Mientras tanto, voy a estar listando el segundo ejemplo que vamos a ver ahora. Bien. Sí. Bueno, acá ya han ido saliendo los resultados. Se tiene un corte de sección porque he mantenido en esta opción de planos de sección, ¿no? Las opciones acá en esta segunda pestaña inferior están visibles o está cortado el dibujo según estos dos planos, ¿no? El plano 1 y el plano 2, que es uno que está, creo que atrás. Ese es el que nos interesa, ¿no? En que se pueda visualizar este corte. Para analizar los resultados, podemos ver los niveles de tensión. En este caso sería deformación. Está alrededor de un poco debajo de 1 milímetro, está alrededor de, si cambio las unidades, lo voy a cambiar las unidades a milímetros. Okay, como medio milímetro, que las deformaciones más elevadas. En este caso la tensión equivalente a la tensión máxima viene a darse en la pared del tanque, básicamente. Y más que todo en la pared perforada del tanque, en la pared que está cerca de la perforación. ¿No? Lo que vendría a ser también como que la perforación que está más al centro en el recipiente. No, al centro de la sección cilíndrica. Eso es lo que se debilita un poco. Podemos ver que hay zonas donde tensión equivalente. Bueno, se ve un poco así, ¿no? Desde con este margen de colores, pues se puede modificando de acuerdo a la necesidad. Si quiero identificar de forma clara las zonas más peligrosas, lo que puedo hacer es clasificar en este rango los de entre 142 y 126 o 110 en zona roja. Entonces, podría ser esto. Ya, bien. Bueno, como podemos ver en cuestiones de deformación, como hemos impuesto soportes fijos acá abajo, la deformación es inexistente acá, ¿no? En las bases. Y donde más se deformaría a causa de la presión y de la vibración serían los extremos laterales. Vamos a ver un poco la animación de cómo procede esta deformación.
si se fijan en los apoyos, en las bases de los apoyos, se dilata una cierta cantidad, ¿no? Entonces esto se desplaza un poco. El cuerpo se va alargando, estirando un poco. Luego podemos ver o comparar todo lo que es la tensión equivalente con la tensión, con el esfuerzo normal. Donde se espera que tengamos mayores niveles de tensión es en las zonas donde se ha perdido espesor, o donde se ha perdido resistencia estructural por cortar la planta, acá, o también donde el cambio de sección ya se vuelve importante y justo al iniciar entonces ese cambio de cilindro a tapa elíptica, bueno, ahí es donde se tiene esa zona de tensiones un poco más altas, ¿no? En posición de tracción. Bien, eso sería en el caso de modelar, por ejemplo, los apoyos fijos, ¿no? Esos apoyos fijos. Tal vez sería bueno que volvamos a ver el tema de la animación. Ya. Y bueno, y en cuestión de deformaciones, ahí se puede ver un poco el comportamiento, ¿no? Estas zonas están restringidas completamente de formarse. La carga se va aumentando bueno, va aumentando hacia abajo, ¿no? La distribución de presión hacia el lado inferior del tanque. Otra cosa que se puede hacer acá es justamente definir el soporte en este extremo con otra condición, para que no se queden realmente fijos, sino que uno quede fijo y este segundo soporte quede deslizante. Para esto podríamos seleccionar el plano de simetría directamente. Bien. Entonces, respecto a los soportes fijos, bueno, este soporte fijo lo voy a cambiar por otro tipo de soporte. Esto lo voy a retirar. Primero vamos a aumentar aquí otro tipo de soporte. Entonces aquí, simplemente haciendo ese cambio, por ejemplo, en el soporte se puede poner en este caso para este elemento que podría ser una guía con un patín o algo de este estilo, se puede representar esto con un soporte sin fricción. Si esto estuviera sobre un patín y pueda deslizar sin resistencia, ¿no? Bien, bueno, con ese cambio reemplazaríamos la solución, volveríamos a calcularlo y ya tendríamos los resultados. Otro aspecto que quisiéramos analizar en todo caso es verificar qué tanto se debilita la estructura por la perforación, de hecho, que se hace al tanque.
Ya, bueno, aquí lo concluido. Sí, y el resultado entonces de deformaciones es bastante diferente al caso anterior. En el primer escenario teníamos creo deformaciones que iban por este lado y por este otro lado. Ahora si se fijan, y al tener un lado fijo y el otro deslizante, este extremo prácticamente no se mueve, o queda sobre su posición original, la base de esta platina, y en cambio este punto estoy desplazando como si fuera la acción de un patín, ¿no? Deslizamiento. El recipiente se va a dilatar bastante con libertad en este extremo a la derecha. Esos desplazamientos habría que considerarlos también en algún momento llegan a transferirse a las boquillas y eso podemos aumentar acá. Ya. Y en cuestión de tensiones, se ve un poquito mayor el nivel de tensión que en el caso anterior. No, hasta 147 megapascales. Lo que significa que en principio el recipiente estaría soportando esas presiones, pero ya un factor de seguridad que no queda muy alto. Si buscamos poner el factor de seguridad en el estrés, aumentaríamos, podríamos insertar una herramienta de tensiones, de acuerdo, por ejemplo, la teoría de máxima alternante, tensión máxima alternante. Aquí definimos el factor de seguridad y, bueno, pueden ser otras cosas, pero el primordial de acá es el factor de seguridad, que es lo que más me interesa. Bien, bueno, acá se tiene el diseño del factor de seguridad del recipiente a presión. Entonces se puede ver que más o menos las paredes del tanque, en buena parte de la pared del tanque está sometido entre 1 y 5 veces el factor de seguridad, 1.75, que vendría a ser el mínimo. Y como máximo un factor de 15. Por lo general el programa no aumenta el factor de seguridad más de 15. Entonces ya es una zona insegura o sobredimensionada, todo esto que va a 15, ¿no? Esta es la zona peligrosa de 1.275 de factor de seguridad. Bien, y ahora si queremos, por ejemplo, insertar otro escenario más que se tiene, por ejemplo, ya después de presurizar el tanque y aumentar la temperatura, podríamos justamente modificar esto de las tensiones, las bridas, que vienen por el resto del tramo. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. En cuestión de condiciones de contorno, la presión vamos a aumentar una siguiente etapa, tercera etapa, donde se mantiene también con el mismo valor. A la temperatura vamos a llegar también con esa etapa a la que se agrega la temperatura. Y, sin embargo, también tendríamos que insertar justamente esos desplazamientos en las boquillas, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es insertar y puede ser fuerza o puede ser directamente desplazamiento si se ha encontrado en otro análisis. Lo voy a poner yo como desplazamiento. Desplazamiento o desplazamiento remoto. En este caso va a ser un desplazamiento directamente. Lo voy a imponer a, suponiendo que esta boquilla, la que se desplaza en dirección del eje Y, por ejemplo, de unos poco, no es necesario que sea mucho. El eje Y, unos 3 milímetros. Entonces, respecto al desplazamiento, lo vamos a hacer igual en 4 etapas.
Y respecto al desplazamiento, podríamos 0 en un instante inicial, 0 más adelante, todavía 0 en este punto. Y es acá donde pondríamos unos 3 milímetros de desplazamiento lateral, ¿no? Para ver esa condición de carga igual que se aplica a la brida. Bien, bueno, entonces con este cambio deberíamos tener una variación relativamente importante de las tensiones en esta brida, en esta boquilla. Ok. Bueno, entonces con justamente una tensión, un desplazamiento más que habríamos impuesto, podemos revisar también entonces ese cambio en las tensiones, ¿no? Una tensión equivalente. Claro que si hay un aumento siempre local de presión o de tensión en la zona en arista viva, ¿no? De los conectores. Eso habría aumentado. Y de hecho el valor pico, bueno, todavía está por el mismo rango, no ha subido mucho. 140 megapascales. Por lo general lo que hacen al momento de diseñar estos recipientes, bueno, se diseña la presión de operación, la temperatura de operación y para las condiciones de desplazamientos a los que van a ser, o momentos a los que va a ser sometido las uniones bridadas, ¿no? Y para revisar si tiene resistencia, entonces, bueno, aquí se puede ver eso. Entonces hay sectores que están un poco más afectados, como por ejemplo este. Entonces acá se recomienda, bueno, es bastante recomendado utilizar las placas de refuerzo, ¿no? Que son estos elementos acá, estos anillos. Bien, bueno, entonces con eso podríamos ver diferentes aspectos de diferentes tipos de carga aplicados en diferentes momentos que se puede realizar para un estudio estructural. Acá simplemente voy a cortar estos planos y voy a cerrar el archivo mecánico y todo esto ya quedaría guardado, ¿no? Con análisis. Archivo y nos vamos a la opción de archivar. Ya, perfecto. Entonces, bueno, acá para guardar simplemente elegimos una ruta. Lo voy a hacer en
voy a guardar como recipiente a presión. Entonces eso va a guardarse de esa forma. Ok, bueno, entonces básicamente las opciones que aparecen es para poder guardar todos los resultados. Vamos a marcar acá, sigue guardar tanto imported files como resultados y lo archivamos. Ya me crea un archivo separado, ¿no? Bien, entonces eso sería el tema del recipiente a presión. Voy a guardar creo que el nombre para que... Ya, entonces bueno, entonces claro, el nombre que sea entonces análisis de recipiente a presión. Listo, bueno, eso sería entonces un análisis, ¿no? Un tipo de análisis. Lo que vamos a ver ahora es, bueno, para cargar un análisis de tipo dinámica de flujos. Vamos a hacer un caso de flujo en tuberías. Voy a ver si voy a buscar abrir este archivo para revisar lo que sería entonces este análisis CFD y los valores que nos pueden generar un análisis como este. Bueno, estaba tratando de mostrarles un análisis de dinámica de fluidos, pero igual tengo alguna incompatibilidad de versiones, que está en la versión más reciente. A ver, entonces, vamos a ver si lo logro abrir. Análisis 2021. Luego en 2019.
Ahora voy a buscar abrir ese archivo. Mm. Bueno, ya que ya tengo dificultad para mostrarles otras cosas. Lo que les puedo proponer que hagamos, tengo en esta computadora, tengo siempre esa dificultad de poder ingresar a Fluent o cargar archivos de Fluent. Podemos coordinar, por ejemplo, para que en un día en la noche, puede ser pasada las 6 de la tarde, por ejemplo, podamos ver esas 2 horas, esta parte de clase que nos queda pendiente para verlo eh, en un módulo que vaya corriendo Fluent, ¿no? Acá igual tengo justamente el mismo tipo de problemas que ustedes han debido tener con la versión más reciente del Workbench académico y con Windows 7. No terminan siendo compatibles. ¿No? Y cuando estoy manejando esa versión, hay algunos archivos que no logro abrir en la versión que tengo acá. Estuve tratando de mostrar también alguno de estos otros. A ver si puedo abrir este. Mientras tanto, bueno, acá básicamente he vuelto a abrir lo que era un análisis de soportes. Creo que podríamos estar viendo esto mientras está cargando otro análisis. Toma su tiempo, está tomando su tiempo. En la computadora podemos ver, de hecho, resultados y la configuración para un estudio de soportes, ¿no? Como usted decía, como hemos visto también en la clase anterior, pero ya acá podemos revisar los resultados básicamente de ese tipo de análisis. Ese es el único que he cargado. Ya lo voy a abrirlo. Vamos, ¿qué error tengo igual acá? Error para abrir de mecánica. Ya. Bueno, les propongo lo siguiente. Realmente estoy teniendo varias dificultades con el tema de abrir modelos de Mechanical en esta versión 2021. Y en esta versión 2018 varios archivos que no los logro abrir por la versión del archivo. En todo caso, se puede trabajar en todo lo que es estructural, pero no me está dejando trabajar en Fluent, por ejemplo. Esta parte de trabajar en hacer algún análisis de flujo y entrar a Fluent, podemos verlo, podemos coordinar un horario que sea, por ejemplo, puede ser 6 de la tarde, 6 a 8 de la noche. Podemos ver una clase, por ejemplo, creo que pasada su defensa de proyectos, para que sea más cómodo. Entonces, eso quería consultar con ustedes para esta última parte. Que ahora no
no estamos con, bueno, una muy buena posibilidad de poder completar esta parte de Fluent. Y sería bueno que veamos que uno o dos análisis sencillos cómo se opera esa parte de los análisis del CFD. Entonces, ¿qué opinan, muchachos? Podemos, por ejemplo, quedar para, creo que hasta el día lunes, martes y miércoles defiende. Entonces podríamos quedar, puede ser el mismo día miércoles por la noche o jueves, por ejemplo. Jueves por la tarde, al final de la tarde, podemos tener esa clase última de ANSYS en la que vemos el temita de Fluent, ¿no? ¿O hasta cuándo tienen que entregar ustedes su proyecto? Ya, me estoy atento al chat por si quieren comentar algo o mencionar algo. Podemos quedar esto para. En primer lugar, ¿hasta cuándo son las defensas del proyecto de la materia, ¿no? La mecánica de fluidos? Ya, el lunes y miércoles. Entonces, bueno, yo creo que les puedo dejar suficiente tiempo para que hagan todo lo que es la defensa de los proyectos, martes, miércoles. Y podemos ver el jueves de tener unas 2 horas que complementen todo lo que falta de Fluent. Ya lo puedo hacer en la computadora que tengo en la empresa, en la oficina. Ahí donde tengo el ANSYS, una versión bueno, es una computadora con Windows 10, ¿no? Igualmente, al igual que ustedes, estoy con algunas dificultades en esta laptop y probablemente sea también lo que ustedes tienen en algunos casos. Y es un programa más demandante en todo caso, el ANSYS, ¿no? Yo no tuve problemas tanto en Windows 7 con versiones anteriores, en 2016, 2017, 2018. A partir de 2019 creo que se volvió un poco más complicadito mantener Windows 7 con las últimas versiones de ANSYS. Entonces, les propongo que podamos, por ejemplo, tener una clase más el día jueves a las 6 de la tarde, 6 a 8 de la noche, alrededor de unas 1 hora y media, 2 horas. Y ahí vemos 2 casos de Fluent, análisis de flujo, y con eso cerramos nuestro curso. ¿Ya están todos de acuerdo? ¿Alguien que no le convenga, si les parece? ¿Podemos quedar así? Está bien, Inge. Ya, perfecto. Bueno, ahí ya están 2 personas de acuerdo. ¿Qué dice el resto? Está bien, Inge. Sí, perfecto. Está bien. Sí, yo lo estaba, de hecho, está subiéndolo, está comprimiéndolo en el YouTube y ya cuando esté listo lo comparto el link. Ok, bueno, lo mismo con la clase de hoy, ¿no? Está también quedado grabada. Lo ideal sería tener justamente esta última partecita de Fluent, porque no me logró tocarlo bien, ¿no? O sea, nos toca hacer 1 o 2 ejemplos en Fluent para que sean familiares también con este programa. Yo creo que hemos visto ya todo lo que corresponde a aspectos térmicos y estructurales, y podríamos ver más lo que nos quedaría si era tocar el tema del flujo, del Fluent. Bien, entonces, ya perfecto. Yo voy subiendo entonces la grabación de hoy, de ayer, y quedamos para el día jueves entonces, jueves 6 de la tarde.
voy a estar presente probablemente el miércoles también en las defensas a partir de las 5:30. En la clase voy a tratar de asistir a sus defensas y ahí podemos comentar un poco más de algunas cosas. Bueno, sí, tienen un poco más de tiempo para avanzar con su proyecto actualmente, ¿no? Entonces, quedaremos de esa forma. Entonces. Ya, listo, perfecto. Entonces, nos vemos entonces el día jueves. Yo ahora mismo voy a quedarme a subir los 2 videos que les debo, ¿no? De ayer y hoy. Perfecto, bueno, ahí quedamos entonces. Nos vemos el día jueves. A ver, esta pregunta, recomendación para las defensas. En la defensa se tiene que lograr notar que ya manejan bastante bien el PyFlow, que los datos que han simulado y todo lo que ha salido en sus simulaciones han salido de haber probado varias veces y que ya básicamente es un diseño que han ido evolucionando bastante, que han ido mejorando bastante. Otra cosa es que se tiene que notar también, o tienen que notar en su presentación, los datos que han determinado para cumplir las normativas, esencialmente presiones, caudales, densidades de cobertura, áreas, valores de traslape. Si se puede ver en 3D un poco el chorro que tienen o la curva de los presores, ese tipo de detalles, sería ideal. Y ya en el PyFlow se ve otro tipo de cosas, ¿no? Como la pérdida por tubería, si tienen la cabeza total de bomba y la salida de los caudales, que sea relativamente uniforme, esas cosas se pueden ver ya en el PyFlow. Entonces, si se logra apreciar eso de forma fluida en su presentación, ya es una buena defensa. ¿Qué otro temita? Es que muchas veces en el diseño, cuando muestran la maqueta de CADWorks, los planos creo que los ve más a detalle en otro momento, ¿no? Con más calma. Pero lo que tiene que verse relativamente bien en la presentación es la maqueta de CADWorks. Entonces, pueden elegir incluso tratar de hacer una selección de los colores en las capas para que se vea estético, ¿no? Se ve que tiene una cierta estética también su modelo 3D. Y más que todo tiene que estar bien pensado qué aspectos. Soportes en las tuberías, si son largas. Soportes deberían tener los aspersores, es decir, con bien dibujaditos los anillos, por ejemplo, en los casos de los recipientes cilíndricos, los aspersores, probablemente el tema del muro cortafuegos, si es un tanque de almacenamiento, el dique de contención. En el tanque lo que se necesita, de hecho, de los recipientes o de los equipos, es más que toda la forma exterior, toda la forma externa, no es necesario insertar detalles internos, y las conexiones exteriores, ¿no? Eso es lo que se tiene que apreciar bastante bien. Y si tienen plataformas, estructuras, traten de aumentarlos en la medida de lo posible. Para las torres verticales, bueno, es casi esencial. En los tanques sé que es más difícil dibujar las escaleras, pero si se pueden dibujar, por ejemplo, las escaleras, se ve mucho mejor. Las estructuras que acompañan a los tanques. Y traten de, si se alcanza, a aumentar isométricos. No deberían ser tantos, deberían ser tal vez un juego en un sistema de construcciones como ese, un juego de 5, 6 isométricos tal vez. No deberían ser muchos, pero si logran hacerlo, sacar isométricos por áreas, se vería más completo, ¿no? Pero eso solo lo van a lograr si es que la maqueta lo hacen sin desconexiones, si verifican las desconexiones. Eso creo que algunos compañeros han mostrado eso, cómo controlar las desconexiones, cómo revisar las desconexiones en el CADWorks. Puedo volver a mostrarles eso. Bueno, eso simplemente. Yo creo que
Y bueno, siempre una presentación se ve bien cuando lo que muestran no son puros números y fórmulas, eso se ve bastante agotador. Que tenga imágenes que muestren los valores, ¿no? Que todos los valores que tratan de representar, bueno, aparezcan imágenes donde estén graficados. Es bastante agotador, incluso en proyectos de grado hay todavía compañeros suyos que hacen toda la secuencia de cálculos y eso es pesado, entonces no conviene que lo hagan de esa forma, sino que más casi todo lo muestren gráficamente. Bien, bueno, les iba a comentar, les iba a mostrar de la herramienta para conexiones en el CADOPROX. Espero que me agarre la licencia. Bueno, esta herramienta de las desconexiones se llama Infinity. Es un visor de discontinuidades, Discontinuity View. Tiene una paleta en CADOPROX Plant 1. Entre las herramientas de las paletas tienen esa opción del Discontinuity View. Bueno, acá todavía está levantando, va a tardar un buen rato. Ahí lo pueden verificar, pueden marcar una cierta tolerancia. Lo dejan por defecto, por ejemplo, y le dan a actualizar, a refrescar y les sale todo lo que está desconectado en su maqueta. Normalmente donde creo que pueden tener desconexiones es en algún que otro codo y probablemente más que todo en las tests que inician a los anillos de expresión. Entonces con esto se pueden desplazando, se pueden acomodar y cerrar esas conexiones, pero sí, yo creo que esa parte de los anillos sí lo pueden resolver. La conexión y hacer los isométricos no es mucho problema. Y ahora sí, por ejemplo, si llegan al punto de los isométricos, me consultan, les puedo ayudar con eso en el momento en que ya estén en ese punto, ¿no? Y si no llegan ahí, no pasa nada, tampoco es crítico ese punto, pero si llegaran ahí, bueno, podemos ver en Meet, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ya. Listo, bueno, eso nomás, entonces les dejo seguir trabajando. A ver, acá alcanzo a mostrarles. CADOPS Plant 1, entre las paletas, acá la opción de discontinuidades. Sobre esta plantita que tiene la opción de refrescar o actualizar y pueden cambiar la tolerancia, bueno, mínima y máxima. Voy a poner un valor mínimo un poco más pequeño. Y obviamente, bueno, eso está de la mano con que si tienen una maqueta dibujada, ahí pueden encontrar las discontinuidades. Y lo ideal es que a medida que vayan dibujando el 3D, también lo vayan chequeando para que no se acumulen muchas discontinuidades para corregir. Si pueden hacer eso, ya más que todo pensando en los isométricos. Entonces acá lo que les muestra es desconectados, que los elementos que se encuentran fuera de línea, los que se encuentran transpuestos o sobrelapados. Y esos tres en tu caso. Tienen interferencia, que están fuera sin conectarse, desconectados y discontinuos. Puntos que no tienen una unión a otro extremo. Listo.
Perfecto. Bueno, entonces cualquier duda igual al WhatsApp, no hay problema. Bueno, terminamos la clase acá entonces.